Entonces tenemos dos factores: un país en permanente convulsión social que espanta cualquier inversión, y segundo, un país con una justicia corrupta, con un índice de corrupción alarmante, que está claro, eso no es atractivo para nadie que sea serio. Porque, según la preocupación del presidente Luis Arce, este sábado hay el Festival de Bandas en Oruro y por tanto las carreteras deberían estar despejadas. Lo que está pasando en el país es terrible, Cacho, terrible, porque tiene un impacto. Me causó gracia el presidente preocupado por el carnaval de Oruro cuando el país se está desmoronando. Tiene un impacto tremendo, porque si había alguna ilusión de una inversión empresarial, privada, que pueda darle fuerza al país en cualquier sector, hidrocarburos, minería, industria, en fin, eso desaparece. ¿Quién puede invertir en un país que está en permanente revuelta popular? ¿No? Es decir, a mediano y largo plazo es una puñalada por la espalda, pero terrible, 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 terrible. Luis Arce bloqueó el Censo Nacional de Población y Vivienda, que debió realizarse el año 2022, y él pospuso por cálculos políticos hasta el 2025, y que luego en una negociación se adelantó para este 23 de marzo de este año. El narcotráfico, qué maravilla, un país con alto índice de corrupción es, pero una fiesta para el narcotráfico, para los que roban vehículos y que generan muchísima plata, en fin, para todo lo ilegal, para el contrabando. Cuanto más corrupto sea el país, mejor, porque te agarran y sobornas al juez, chao, o al funcionario que te agarró en la aduana. En fin, todo lo que tiene que ver con corrupción es un aliento, es un estímulo para la actividad ilegal, que es lo único que crece en nuestro país. Ese es el país que ha forjado Evo Morales, que está continuando Arce Catacora y que nos está llevando a un despeñadero como nación. Posiblemente son años en los que se han amasado grandes fortunas. Y con relación a David Choquehuanca, dijo que es el principal bloqueador de las elecciones judiciales que debieron realizarse el año 2023, pero que él no quiso, incluso con una huelga de hambre, una primera huelga de hambre de parlamentarios evistas. Tendría que reunirse en el Poder Legislativo, en estas cómodas y carísimas instalaciones, en este moderno edificio. Pero no, obliga a los parlamentarios a ir a su oficina en el Poder Ejecutivo. Esto es simbólico. ¿Qué le está diciendo Choquehuanca a la nación? Que el Poder Legislativo está bajo las abarcas del Poder Ejecutivo y de Choquehuanca, que no usa abarcas, obviamente. Hace muchísimo que no, tal vez nunca las usó. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Le doy la bienvenida a Cacho Herrera y le pregunto, Cacho, ¿hay algún avance en el Parlamento sobre la ley que convoque a elecciones judiciales? Hola, Amalia Pando, hola, amigos del planeta. Estamos terminando el mes de enero. Estamos en el último día de este enero de 2024 y en el 10º día de bloqueo de caminos en el país, que se extienden básicamente a los departamentos de La Paz, de Santa Cruz, de Potosí y de Oruro. ¿Cómo están las negociaciones a nivel del diálogo parlamentario, Amalia? Hasta anoche se avanzó el 90% de los acuerdos en torno a la ley de convocatoria a elecciones judiciales, que podría ser la clave para que se levanten los bloqueos camineros. El presidente del Senado, don Andrónico Rodríguez, realizó una conferencia de prensa pidiéndole al vicepresidente David Choquehuanca que adelante la reunión definitiva para este miércoles. Recordarán todos que estaba prevista esta reunión este jueves, porque se pensó que se iba a trabajar por tiempo y materia
martes y miércoles en la búsqueda y en el hallazgo de consensos. Bueno, dijo don Andrónico Rodríguez, hemos avanzado el 90% y por tanto pido al vicepresidente que adelante esta reunión definitiva para tratar los dos últimos temas, los dos últimos puntos sobre los que no hay todavía un consenso entre las fuerzas políticas y entre las cámaras de diputados y senadores. Le hizo caso Amalia Choquehuanca a Andrónico Rodríguez y ha decidido adelantar esta reunión definitiva para este miércoles a las 9:30 de la mañana en instalaciones de la vicepresidencia para tomar conocimiento de los avances de esta comisión bicameral y tratar los dos últimos puntos, que son el reconocimiento, o más bien el hecho de que se cuestione la autoprórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional y del órgano judicial, y se hable también sobre la votación en plancha, esto que habíamos hablado ayer, porque hay criterios distintos. Entonces, parece ser este día clave, Amalia, clave, porque la situación es insostenible para varios sectores en el país. De hecho, hoy en Santa Cruz se van a movilizar gremiales, transportistas, conductores de transporte pesado y otros sectores pidiendo soluciones a estos problemas. Han habido ya peleas a puñetes y a patadas en la ciudad de La Paz. Ha habido problemas también y enfrentamientos en puntos de bloqueo entre la policía y los bloqueadores, sobre todo en Tunas Nuevo, que es un sector que está en la carretera bioceánica que une a Santa Cruz con Brasil, y también, como ya hemos informado, en Caracollo, en el departamento de Oruro. Día clave para ver si llegan finalmente a un acuerdo y esto de alguna manera catapulte el levantamiento de los bloqueos en todo el país. Cacho, lo primero que quiero puntualizar es que los bloqueos se siguen realizando en rutas camineras. Los protagonistas siguen siendo campesinos. No hay bloqueos, salvo un amago, en fin, que no amerita ni siquiera una mención en las ciudades, ni siquiera en Cochabamba. El fuerte de Evo Morales son los campesinos y bueno, no se necesitan tampoco multitudes para realizar estos bloqueos, pero sí es evidente que él tiene una coordinación y el control de unos hilos en las organizaciones campesinas que no son todas. Es muy importante que el campesinado en La Paz, que es determinante para cualquier desenlace político, está tranquilo, está en su faena agrícola. No hay bloqueos campesinos ni citadinos en La Paz. Eso me parece gravitante. En Santa Cruz se intentó hacerle un cerco a Santa Cruz entre San Julián, que es el acceso a Cochabamba, Santa Cruz, y por otro lado, esta carretera que tú llamas bioceánica, que sale de Santa Cruz y que es una carretera en línea recta hacia Puerto Suárez, frontera con Brasil. Muchísimos kilómetros. Bueno, ahí hay un punto de bloqueo, ¿no? Hay 30 puntos de bloqueo. Empezó con 5, bueno. Pero el eje central de esta parálisis de la economía del país, porque eso es lo que está provocando, está en el meollo de la distribución carretera que es Cochabamba y que es el Chapare. Esa es ahí donde se concentra el fuerte de Evo Morales y donde Arce tenía que haber atacado el primer día. Ya 10 días después pues, está la situación descontrolada y las pérdidas económicas son enormes. Me parece, Cacho, que nuestro país es el único que tiene en este momento, y yo diría en los últimos años, una convulsión social de esta magnitud, ¿no? En ningún país bloqueas una carretera, ¿no? Eso es insólito. Inclusive en el Perú, el año pasado, que hubo un intento de levantamiento campesino cuyo eje era el sur, Puno, Arequipa, en fin,
el bloqueo de caminos de esa zona no afectó el funcionamiento central del Perú. Y luego esto desembocó en unas manifestaciones en Lima que no paralizaban el centro, la columna vertebral de un país, que es su aparato productivo. No ha ocurrido eso. El 19 en Chile hubo un levantamiento estudiantil, quemaron autos, etcétera, etcétera, pero la economía siguió funcionando normalmente. Nuestro país no, vive paralizado desde el 19, ¿no? Con movilizaciones, con lo que está haciendo Evo Morales es paralizar el país. Y tiene esa fuerza, tenemos que reconocerle esa fuerza. Una fuerza mayor a la que parecía tener, que son estos hilos que mueve en el movimiento campesino y que él sabe que con poca gente puede paralizar el país bloqueando carreteras. Lo que está pasando en el país es terrible, Cacho, terrible, porque tiene un impacto. Me causó gracia el presidente preocupado por el carnaval de Oruro cuando el país se está desmoronando. Tiene un impacto tremendo porque si había alguna ilusión de una inversión empresarial, privada, que pueda darle fuerza al país en cualquier sector, hidrocarburos, minería, industria, eso desaparece. ¿Quién puede invertir en un país que está en permanente revuelta popular? ¿No? Es decir, a mediano y largo plazo es una puñalada por la espalda, pero terrible, 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 terrible. Ahora, sobre las negociaciones en el Parlamento, Cacho, tal vez logren sacar una ley de convocatoria, pero igual va a demorar, porque la clave de esa ley es cómo se eligen a los candidatos. Ya esta propuesta de elegir por plancha es la locura, ¿no? Es decir, que tú elijas a todos los magistrados de un solo partido político. Es terrible. Si gana el MAS, todos los magistrados son del MAS. Si gana el MAS arcista, todos son arcistas. Es que eso no tiene sentido, Cacho, no tiene sentido. ¿Cómo se van a elegir los magistrados? Ahí encontrará esta ley un cuello de botella. Así es, Amalia. Quizás para comentar lo que dijiste, lo que anotaste primero, te cuento que parece ser, por lo que dijo esta mañana don Evo Morales en un contacto con Radio Panamericana, muy tempranito tomó contacto con la radio colega, no así con Radio Causachuncoca, que es por donde generalmente se expresa. No, este miércoles decidió hacerlo a través de una red, de una radio muy, muy escuchada en el país. ¿Qué dijo Evo Morales? Dijo que él tiene información de que este miércoles arranca el bloqueo de caminos en el norte de La Paz. Luego dijo que las bases campesinas e interculturales están sobrepasando las dirigencias y se patentiza esto en los bloqueos en Santa Cruz, que son básicamente hechos, dijo Evo Morales, por las bases campesinas e interculturales. Luego ha señalado que hay en este momento 8 de 9 departamentos paralizados, y aquí viene el grado de cinismo de don Evo Morales, que lo conocemos, pero que es bueno recordar. Dijo que si bien hay 8 de 9 departamentos bloqueados en este momento, los primeros bloqueadores del país son Luis Arce, presidente del país, y David Choquehuanca, vicepresidente del Estado. ¿Cómo sustentó sus afirmaciones? Diciendo que Luis Arce bloqueó el Censo Nacional de Población y Vivienda, que debió realizarse el año 2022, y él pospuso por cálculos políticos hasta el 2025, y que luego en una negociación se adelantó para este 23 de marzo de este año. Mencionó que la ex ministra de Planificación dijo que estaba todo organizado para el 2022, pero que el presidente decidió postergar esto por meros cálculos políticos. Y con relación a David Choquehuanca, dijo que es el principal bloqueador de las elecciones judiciales que debieron realizarse el año 2023, pero que él no quiso, incluso con una huelga de hambre, una primera huelga de hambre de parlamentarios evistas, que no le conmovió,
y siguió postergando y estamos en este conflicto ahora. Verás que el cinismo de don Evo Morales lo acompaña siempre. Me imagino que en esta intención de responder a esta campaña de discursos, de spots televisivos que lo señalan a él como principal responsable de los bloqueos. Bueno, todo está así. Yo creo que van a tomar en cuenta esto de las afirmaciones de don Evo Morales. Y en cuanto a la negociación parlamentaria, Amalia, lo que se está de alguna manera perfilando es que una vez se llegue a este acuerdo, se llegue a un acuerdo en torno al contenido de esta ley, inmediatamente se convoque a Asamblea Legislativa, a las dos cámaras, y se apruebe esta ley ajustada, la ley 144, y de inmediato esto pase al órgano ejecutivo para la promulgación de parte del presidente Luis Arce. Estos puntos, donde está el tema de la plancha, la votación por plancha que hace a la selección de candidatos, quizás efectivamente pueda provocar largas horas de reunión o incluso la ruptura del diálogo parlamentario. No sabemos, pero la idea es correr de tal forma que, promulgada la ley, se lleve esto a los bloqueos o se presente a los bloqueos e inmediatamente se levante la medida de presión, ojalá lo antes posible, porque según la preocupación del presidente Luis Arce, este sábado hay el Festival de Bandas en Oruro y por tanto las carreteras deberían estar despejadas para que los carnavaleros puedan asistir a este evento cultural, folclórico en la capital orureña y también en el resto del país, donde también seguramente hay eventos carnavaleros. Entonces, así está el panorama, Amalia. Estamos en este día clave con estas noticias de último momento, que son estas declaraciones de don Evo Morales y su siempre acostumbrado cinismo político. Cacho, las formas a veces son importantes, pero por lo general las formas también reflejan el contenido. El Parlamento tiene un edificio remodelado en La Paz que costó muchísimo, costó más que el edificio que reemplaza al Palacio de Gobierno, la llamada Casa del Pueblo, que era la Casa de Evo, este edificio horroroso que ha destruido el centro de la ciudad de La Paz. Bueno, el Parlamento ha hecho un edificio que está detrás de la fachada del viejo Parlamento que da hacia la Plaza Murillo. Bueno, es un edificio moderno, con amplias instalaciones, con todas las comodidades que te puedas imaginar, y está bien, está muy bien. ¿Por qué menciono esto? Porque el legislativo es un poder distinto al poder ejecutivo. El poder ejecutivo tiene también sus instalaciones, una de ellas la vicepresidencia. Entonces, aunque David Choquehuanca, por constitución, es el presidente también del órgano legislativo, cuando se trata de legislación, Choquehuanca tendría que reunirse en el poder legislativo, en estas cómodas y carísimas instalaciones, en este moderno edificio. Pero no, obliga a los parlamentarios a ir a su oficina en el poder ejecutivo. Esto es simbólico. ¿Qué le está diciendo Choquehuanca a la nación? Que el poder legislativo está bajo las abarcas del poder ejecutivo y de Choquehuanca, que no usa abarcas, obviamente. Hace muchísimo que no, tal vez nunca las usó. Pero esto simboliza, ¿no?, que el poder ejecutivo tiene las riendas del asunto y que el legislativo es un apéndice del poder ejecutivo y que se va a hacer lo que diga Arce. ¿Esta iniciativa de la plancha será del Ejecutivo, Cacho? Sí, por supuesto que sí, Amalia. Hay varias cosas, varias cosas torcidas, por decir de alguna manera, lo que está ocurriendo con la selección de los candidatos a magistrados. Por ejemplo, se anuló el tema de los méritos, ¿no? El puntaje para la parte de los méritos fue reducida a lo mínimo y por tanto abogados, abogadas que no tengan méritos
que no hayan hecho una investigación, por ejemplo, en temas judiciales, o que se han destacado por su defensa en causas de derechos humanos. Hay una gama para calificar los méritos de los postulantes. Ha sido bajado a lo mínimo, ya no es 70 puntos, ¿no? Este tema de la plancha, que también puede ser, Amalia, como parte de una especie de cuoteo, puede ser entre el arcismo y alguna bancada de oposición, entre el arcismo y el levismo, entre el levismo y las oposiciones, ¿no? ¿Por qué se va a votar en plancha? No se va a votar uno por uno, como establece la Constitución Política del Estado. Entonces hay varias cosas retorcidas que deberían ser allanadas y que, Amalia, han sido objetadas por el Tribunal Constitucional cuando se acudió a esta instancia para el control de constitucionalidad. Bueno, yo veo un camino complicado todavía, un camino que está bloqueado también en la aprobación de esta ley. Yo no sé si por las apuradas, es decir, solo por darle gusto a Evo Morales y su bloqueo, se apruebe una ley que vayamos de la sartén al fuego, ¿no? Me aterroriza que el Parlamento siga eligiendo candidatos que en realidad no los elige, sino que es, al final de cuentas, cada partido apoya dentro del legislativo a sus candidatos y esos candidatos son los magistrados de esos partidos y al servicio de esos partidos. Bueno, así no vamos a ir a ningún lado, te cuento, ¿no? Es decir, se supone que la renovación al Poder Judicial es para mejorar esto que es dramático, que es la justicia boliviana. Hay dos cosas a propósito de la justicia boliviana, y es que la juez de Sucre decidió proteger a los magistrados prorrogados y ella decidió al margen de la Constitución, de las leyes y de todo, ella y el Poder Ejecutivo obviamente decidieron que los magistrados prorrogados ameritan un caso de corte, es decir, no serán jamás procesados ni sancionados, ¿no? Aunque el delito lo han cometido cuando ya dejaron sus funciones legalmente. Se han prorrogado, están usurpando funciones y por eso lo están procesando, por usurpar funciones de magistrado cuando ya no son magistrados, no son magistrados. Ellos mismos se han declarado magistrados. Es un delito grave. Bueno, es parte de la justicia. Ahora yo me pongo los tacones de la juez, Cachito. La juez no puede decidir, estos señores los voy a juzgar yo acá en la justicia ordinaria, porque la juez cae 2 minutos después, la juez está destituida, obviamente, y procesada, porque todos los jueces tienen un expediente al lado de denuncias, en fin, siempre hay alguito, ¿no? Siempre hay alguna colita de paja y que usa el Ministerio de Justicia, que manipula todas las redes estas, y la procesan y cae al tiro. Como esta juez valiente, mi heroína, que recibió el caso de la Juventud Cochala, de los 3 procesados por pintarrajear la fachada de la Fiscalía en Sucre, y miró el expediente y dijo, bueno, aquí no hay materia justiciable, y golpeó, ¡pam!, martillazo, los liberó, por supuesto, la única que fue destituida, no los liberaron, por supuesto, y ella fue destituida prácticamente en el acto, ¿no? Bueno, a consecuencia de estas barbaridades judiciales, es que estamos, si no fuera Venezuela, estaríamos siendo los campeones de la corrupción en nuestra región. Somos subcampeones, mantenemos el título. Sobre este tema, Amalia, dijimos aquí en el programa, que era algo positivo que esta jueza Miriam Flores haya decidido sentar en el banquillo de los acusados a los todopoderosos magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional. Pero, lamentablemente, imagino que fruto de la presión que debe haber, que debe ser demoledora, esta misma jueza que sentó a los
a los tribunos en el banquillo de los acusados, ayer prácticamente los salvó de un proceso en la justicia ordinaria y mandó el tema a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dijimos también, Amalia, dijimos que podía haber, que se olía a un mecanismo, a una operación judicial para premiar con la impunidad a estos magistrados que aprobaron la autoprórroga para ellos y la prórroga para los otros magistrados del órgano judicial. Y se está cumpliendo, se está cumpliendo. Hacen todas estas cosas, estas triquiñuelas, estos actos escénicos que parecerían ser que hay un atisbo de justicia, pero en realidad son la preparación de candados para que no pase nada luego, porque esta denuncia de comunidad ciudadana, de parlamentarios de comunidad ciudadana, si es que llega a, de alguna manera, a ejecutoriarse, los va a salvar de por vida, si vale el término, a estos jueces que violaron la Constitución. Entonces, así están las cosas, pero hay también novedades en cuanto a la justicia boliviana, porque se ha emitido un informe, un índice de parte de Transparencia Internacional, y te dejo a ti, Amalia, para que nos comentes qué es lo que dice este informe de esta organización no gubernamental. Bueno, es un informe de rutina, se encarga de hacer esto sobre la base de percepción ciudadana sobre la corrupción en cada país. Y esta es una percepción de la gestión pasada, 2023. Entonces se le pregunta algunas cuestiones básicas a los ciudadanos, a las encuestas, en fin, y de ahí sale este índice de corrupción. Entonces, en el planeta hay los tres más corruptos de acuerdo a este índice. Entre ellos, pues está Venezuela, Siria y no recuerdo bien un tercer país, pero del continente americano, Venezuela. ¿Cómo será? ¿Cómo rebalsará la corrupción en Venezuela? Cacho terrible. Y el gobierno de Bolivia con la boca abierta frente a Venezuela, ¿no? Los aman, les parecen geniales, claro, geniales, están hace cuánto en el poder. Me parece antes del año 2000 ya Chávez había ascendido al poder y desde entonces están ahí cuarto de siglo en una dictadura prolongada. No más prolongada que la cubana, pero prolongada, ¿no? Y en América Latina está Venezuela y luego está Bolivia, ¿no? Es un indicador grave para el país. porque ¿Cuál es el detonante que hace que la ciudadanía boliviana sienta que en el país hay mucha corrupción? El detonante es la justicia, definitivamente la justicia. Y eso no tiene, por cierto, solución inmediata, ¿no? Porque tiene que ver con la concepción de país, y la concepción de país es si la justicia es independiente, proba independiente, y eso no está en la cabeza de Arce, ni del masismo, ni de Evo, ni de los que están también hace 18 años en el poder. Sí, Amalia. Bueno, es todo un sistema, ¿no? Es todo un sistema corrupto que de alguna manera tiene aprisionada a la gente, sobre todo en nuestro país. Jueces que fallan en contra de las leyes y la Constitución, que se someten a quien tienen poder político, a quienes tienen poder económico, fiscales que utilizan su rol para extorsionar, básicamente, ¿no? ¿Quieres que te impute o no? Y si no, ya sabes cuánto, ¿no? ¿Quieres que te congele las cuentas bancarias? No ve, entonces es tanto. ¿Quieres que te arraigue? No, bueno, nos cuesta tanto, ¿no? Y los policías, Amalia, los policías también son parte de este sistema corrupto de la justicia en nuestro país, que igual tuercen las investigaciones, se ensañan con unos, liberan a otros. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del robo del $1.000.000 en Santa Cruz, ¿no? Hasta ahora no se lo convoca al subdirector de
de Tránsito de Santa Cruz, un coronel de apellido Monasterios, que es quien negoció la devolución de la plata. No se sabe dónde están casi $200,000. Y el último dato, Amalia, que es realmente muy, muy llamativo, es que en esta jornada pasada, este martes, la Policía Antidrogas peruana incautó 7,2 toneladas de cocaína en baldosas de madera. Amalia, a la misma empresa denominada Maexa, la misma empresa que hace unas semanas también estuvo involucrada porque se le incautó en Bolivia, por suerte en la frontera con Chile, 8 toneladas de cocaína. Sumados son 15 toneladas con 200 gramos de cocaína en baldosas de madera. Esta empresa sigue produciendo, sigue traficando y no hay detenidos, no hay sospechosos, mínimamente imputados no existen. Entonces, estas cosas, ¿no?, nos ponen en este podio tan horrendo, tan horroroso de la corrupción, estando en el tercer lugar. Cualquier ratito vamos a estar de subcampeones, porque un punto menos, estamos con 29 puntos como terceros, como tercer país más corrupto de Sudamérica. Y un puntito menos está Paraguay con 28 puntos. Quizás en el siguiente informe ya estemos de subcampeones de la corrupción otra vez en el continente. Y esto tiene que ver con todo esto, este tema político, judicial, policial, falta de institucionalidad. Realmente sería un rosario enorme para anotar las cosas que derivan en esto, que confluyen en que somos el tercer país más corrupto de Sudamérica. Me pareció segundo lugar. Cachito, ¿podrías leer, por favor, la nómina? La nómina ¿Cómo no? de los Nobel de la corrupción. Bueno, según el reporte de Transparencia Internacional, Bolivia está ubicado en el tercer puesto en Sudamérica con 29 puntos. Seguido, nos supera Paraguay, que está en el segundo lugar con 28 puntos, y el más corrupto, o sea, el primer país corrupto en Sudamérica y en el mundo, es Venezuela con 13 puntos. Entonces nosotros tenemos 29 puntos, Paraguay 28 puntos y Venezuela 13 puntos. Ese es el ranking establecido por Transparencia Internacional. Correcto. Me sorprende Paraguay y me sorprende que no mencionen Haití, tal vez porque considerado país de las Antillas y no está dentro de Sudamérica, tal vez por eso no figura Haití. Seguramente que sí, pero de 180 países monitoreados, es una gran cantidad de países, prácticamente todo el planeta. Se ha ubicado a Bolivia en el puesto número 133, a Paraguay en el puesto 136 y en el último puesto, en el puesto número 177, a Venezuela, siendo el tercer país más corrupto en el mundo, en el planeta Tierra. El otro dato importante es la tendencia. El año 2012, Bolivia ocupaba el puesto 34. Es decir, en estos años hemos acrecentado la corrupción. Del puesto 34 hemos llegado al 29, ¿no? El índice de corrupción es el que tiene... Uno, pues, es el que tiene más corrupción, ¿no? Entonces, no es un dato cualquiera, porque se suma, Cacho, como proyecto de país, ¿no? El gobierno hace inversiones que no le dan solución al país. ¿Quién va a invertir y quién va a ofrecer trabajo, en fin, si no es la inversión privada? Porque en el país hay mucha plata, pero en el marco de la ilegalidad y del trabajo informal. Como país, ¿cómo podemos captar esa inversión privada, ya sea nacional o internacional,
como lo hacen todos los países, dando seguridad, estabilidad y condiciones para que esa inversión sea segura y rentable. Entonces tenemos dos factores: un país en permanente convulsión social que espanta cualquier inversión, y segundo, un país con una justicia corrupta, con un índice de corrupción alarmante, que está claro, eso no es atractivo para nadie que sea serio. Entonces, vamos mal. El país queda en manos de los que no necesitan, o es decir, en manos de los que aprovechan ambas situaciones, la corrupción y la inestabilidad. ¿Y quiénes son esos sectores? Los informales, el narcotráfico. ¡Qué maravilla! Un país con alto índice de corrupción es, pero, una fiesta para el narcotráfico. Para los que roban vehículos y que generan muchísima plata. En fin, para todo lo ilegal, para el contrabando. Cuanto más corrupto sea el país, mejor, porque te agarran y sobornas al juez, chao, o al funcionario que te agarró en la aduana. En fin, todo lo que tiene que ver con corrupción es un aliento, es un estímulo para la actividad ilegal, que es lo único que crece en nuestro país. Ese es el país que ha forjado Evo Morales, que está continuando Arce Catacora y que nos está llevando a un despeñadero como nación. Posiblemente son años en los que se han amasado grandes fortunas. Por ejemplo, un datito que me parece interesante. En las últimas horas en Santa Cruz, la policía de Interpol detectó a un ciudadano brasilero que vivía en Santa Cruz. Y lo detectó porque hubo una denuncia de violencia familiar, ¿no? Parece que la mujer lo denunció al brasilero. Bueno, era un asunto de violencia familiar grave, pero de esa instancia para resolver ese conflicto. Bueno, le cayó la Interpol y le dijo: mira, te vamos a echar del país, te vamos a acusar de esto, del otro, es decir, el código penal entero, si no nos das $200,000. Oye, la extorsión llega a unos niveles, ¿no? Hasta eso ha subido en el marco de la corrupción y de este mundo de la ilegalidad que se mueve en el país. Los índices de corrupción, una extorsión de $200,000, por Dios. No sé cómo y por qué mecanismo estos policías de Interpol fueron denunciados públicamente, y a raíz de eso han sido detenidos, lo cual aplaudo con todo entusiasmo. Sí, Amalia, un dato que señalaste, que es muy, muy importante tomarlo en cuenta, es quién nos sigue en términos de país corrupto, que es Paraguay, según el informe de Transparencia Internacional. Y digo esto porque se ha sabido que en los últimos meses, el último año, muchos capitales bolivianos están migrando a Paraguay. Muchos empresarios poderosos del oriente y del occidente de nuestro país, ante esta crisis económica que hay en Bolivia, han decidido trasladar sus inversiones a Paraguay. Este ranking, este informe, este índice de Transparencia Internacional tendría que preocuparles un poquito, ¿no? Porque uno lleva sus dineros, sus inversiones, pensando que en el país también las reglas de juego se respetan, las inversiones extranjeras sobre todo no van a sufrir ningún tipo de extorsiones, de torceduras de la ley. Pero tendría que llamar la atención porque mucha cantidad de gente, muchos empresarios, por lo que sabemos, están trasladando sus inversiones a Paraguay, a Perú. Perú no aparece en el ranking, pero Paraguay sí, y eso también debería ser una tarea urgente que tienen que encarar el gobierno del nuevo presidente Santiago Peña, el presidente paraguayo, para que no se ahuyenten las inversiones. Cuidado, los empresarios reculen, por ejemplo, en Bolivia y decidan nomás quedarse o trasladarse de país, y lo mismo ocurra con otros empresarios de otros países sudamericanos. Sí, Paraguay está siendo azotado por el narcotráfico. Paraguay no produce hojas de coca.
Paraguay no produce, no tiene laboratorios de cocaína, pero es un tránsito extraordinario porque tiene esta triple frontera con Brasil, donde es tierra de nadie y no lo han podido controlar, donde ahí aterrizan, pero de todo tipo de contrabando, vehículos, en fin, y droga, por supuesto, y droga. Y eso es lo que está desestabilizando al Paraguay. ¿Y esa droga de dónde viene? De nuestro país, ¿no? Somos tremendos exportadores de droga. Si se legalizaría la droga y le chanta 50% de impuestos, mira, seríamos el país más rico del planeta, de eso no hay duda. Pero, por otro lado, Paraguay da mucha estabilidad al inversionista, ya sea en agroindustria o en cualquier otro campo de inversión. Hay una apertura enorme y una garantía jurídica, en fin, de estabilidad y eso es lo que está atrayendo muchísimo capital, no solo empresarios bolivianos, pero empresarios grandes en todos los rubros están llegando al Paraguay. Mira qué interesante, Cacho, países que no tienen una gota de petróleo, como Chile, Uruguay, Paraguay, tienen índices de crecimiento y desarrollo muy importantes. Y cómo países como Venezuela pueden desaprovechar semejante riqueza, ¿no?, que la naturaleza les ha dado. Están ahogándose en petróleo y hay colas para la gasolina porque no hay gasolina en Caracas, como no hay gasolina acá. No éramos el centro de la producción de gas de América Latina. Mira, nos estamos quedando sin una molécula de gas. Qué discusión absurda aquella de si exportábamos por Chile o no por Chile. Lo cierto es que no vamos a exportar por ningún lado. El gasoducto que llevaba el gas y que todavía lleva algo de gas hacia la Argentina, ese gasoducto le servirá a la Argentina para bombear su gas desde el sur de la Argentina hacia el Brasil. Cobraremos por el peaje. Ese es nuestro triste destino. Qué terrible, Cacho. Sí, Amalia, la verdad que son temas que los has planteado que merecen una discusión profunda. La vamos a sostener, Amalia, con los amigos que nos observan cada día. Es muy importante, interesante al mismo tiempo lo que has planteado, pero yo te propongo, te invito a que los vayamos conversando en nuestras próximas ediciones porque se nos ha agotado el tiempo. Amigos, muchísimas gracias por prestarse un poquito de su tiempo y ver el programa Último Momento, este programa de la alianza periodística entre Cabildeo Digital y Datapolis.bo. Así que, Amalia, mañana estaremos comentando más noticias de último momento porque el país y el mundo no se detienen. No me puedo despedir sin antes agradecer, pero con un gracias de mayúsculas enormes, a toda la gente que sigue el canal YouTube de Cabildeo Digital. Porque finalmente, ayer se sobrepasaron las 100,000 suscripciones. Cacho, es un dato muy importante, que es mérito de José Manuel Barrios, ¿no? Que es el director de este canal y es el que le ha dado un nuevo impulso y es el director también de nuestro programa Último Momento. Hemos llegado a los 100,000 suscriptores. En la víspera, cuando hacíamos el programa, faltaban 40 y tantos para llegar a esta meta tan colosal y en pocas horas se sobrepasaron los 100,000 suscriptores. No son vistas. Suscriptores es aquel que permanentemente está en ese canal, ¿no? Yo lo felicito a José Manuel y le agradezco de corazón a todos los amigos que siguen el canal como un medio para informarse sobre el acontecimiento del país. No del mundo, pero sí del país. Cacho, muchas gracias. Será hasta la próxima. Felicitaciones, Amalia, y nos vemos mañana. Abrazos. Felicidades, sí. Gracias.
Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.